Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta sesión del taller permanente de lectura y escritura académicas. Hoy tendremos una charla del profesor Jeimer Julián Sepúlveda. Les voy a comentar un poquito sobre el profesor. Es doctor en Ingeniería, Industria y Organizaciones, magíster en Administración con énfasis en Gestión Empresarial y administrador de sistemas informáticos de la Universidad Nacional de Colombia. Durante más de 5 años dirigió equipos de investigación y desarrollo de software en el campo de la telemedicina. Asimismo, durante 3 años fue director comercial y de innovación TIC de una empresa de la ciudad de Manizales. Actualmente se desempeña como docente investigador de tiempo completo en la UNAD, en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Posee experiencia investigativa en temas de apropiación social de las TIC, brecha e inclusión digital, ciudades inteligentes, modelamiento y simulación y técnicas de inteligencia artificial para fenómenos sociotecnológicos. Este docente nos va a dar hoy la charla sobre cómo realizar búsquedas sistemáticas de información para redactar estados del arte y artículos de revisión. También les solicitamos, por favor, que llenen el formulario de asistencia, es muy importante para nuestras estadísticas. Entonces, profesor Jeimer, bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y, por favor, lo dejo aquí ya con los estudiantes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Voy a compartir por acá, perdón, para que me confirmen cuando estén viendo por ahí mi pantalla. Un momento, por favor. Ahora sí, listo. Listo, creo que ya están viendo mi pantalla. Por favor, me confirman. Sí, señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a María del Pilar y al programa de lectura y escritura en posgrados de la Universidad Nacional de Colombia por esta invitación. Para mí siempre es un gusto poder acompañarlos en estos espacios, poder conversar, porque para mí más que una charla o un taller es una conversación, ojalá se dé de esa forma, en torno a estos temas que ya yo los tuve que vivir y que quizás los que están hoy conectados acá lo están viviendo ahora, y es, bueno, ¿cómo hago para buscar información cuando ya tengo un tema que me interesa investigar o trabajar, escribir un artículo o hacer mi tesis? ¿Cómo hago una búsqueda? ¿Qué debo incluir? Luego eso, ¿cómo lo analizo? ¿Y qué puedo hacer con todo ese material, cierto? Porque a todos nos sucedió. A mí personalmente, igual en mi tesis de maestría y de doctorado, cuando uno inicialmente es muy contento buscando información, y en PDF, y cada PDF lo guarda, pero luego cuando ya va a la carpeta y tiene ya 300 documentos y tiene que empezar a leer, a revisar y a mirar qué hace con eso, es donde se empieza a perder como ese orden. Entonces, como les decía, para mí es un gusto estar aquí con ustedes. El tema, como ya lo mencionaban, es búsquedas sistemáticas de información para estados del arte y artículos de revisión. Mi nombre es Jeimer Julián Sepúlveda López, soy docente actualmente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, específicamente en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, en el programa de Maestría en Gestión de Tecnología e Información. Todos tienen acceso al chat, al micrófono, como les decía. Espero que se convierta más en una especie de charla hoy, que discutamos un poco en torno a estas herramientas que les voy a mostrar, a estos elementos. Entonces, en cualquier momento pueden escribir. Yo estoy pendiente todo el tiempo del chat y pues de darles la palabra. Este es el contenido que quiero que trabajemos el día de hoy. Espero que nos alcance el tiempo. Por favor, me confirman, creo que es 1 hora, 1 hora y media para estar. 1 hora y media, profesor. Listo, perfecto. Muchas gracias para saber bien con el tiempo. Es el contenido que quiero que trabajemos. Primero que todo, un tema que son las bases de datos académicas. ¿Por qué quiero empezar por eso? Porque pues antes de hacer revisiones sistemáticas de literatura, análisis de resultados, pues debo comprender muy bien qué es una base de datos, para qué sirve, cuáles conocemos, qué son esas bases de datos, ¿cierto? Cómo están configuradas, por qué son importantes. Entonces, primero vamos a centrarnos en ese primer elemento. Luego vamos a mirar la revisión sistemática de literatura. Como les decía, también vamos a mirar para qué sirve, porque no necesariamente es que lo que yo les voy a mostrar hoy es lo mejor y lo único que puedan hacer, ¿no? Es uno de los tipos de revisión que existen.
que yo personalmente la utilizo y la recomiendo, pero ustedes podrán revisar luego otro tipo de revisiones, otros elementos para hacer sus búsquedas, ¿cierto? Vamos a mirar cuál es ese proceso y un par de ejemplos prácticos. Quiero que nos centremos mucho en los ejemplos prácticos porque ahí nos va a dar elementos para eso, para poder discutir un poco si quedaron comprendidos los conceptos y quizás ustedes ya puedan aplicar este tipo de revisión dentro de sus proyectos de grado, dentro de sus tesis. Y al final, un primer abrebocas a lo que es gestión e interpretación de resultados, que creo que es dentro de 8 días tendremos una sesión específica sobre este tema. ¿Listo? Entonces, como ya lo mencionaron, hago una breve presentación, aunque ya lo hicieron muy bien. Mi nombre es Jimmy Julián Sepúlveda López. Quiero sobre todo mencionar que para mí es un gusto estar aquí con ustedes, por eso que ustedes ven ahí en esos primeros 3 renglones. Si se dan cuenta, casi la mitad de mi vida la viví y todavía la vivo, porque todavía sigo conectado con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, desde que hice mi pregrado como administrador de sistemas informáticos, mi maestría en administración y luego mi doctorado en ingeniería, industria y organizaciones. Todo ese proceso lo hice aquí en la universidad. Entonces, para mí, por eso les digo, es un gusto regresar, estar aquí con ustedes. Ya he dirigido tesis de maestría en la universidad, he dado también cursos a nivel de pregrado y de maestría. Entonces, para mí es un placer estar nuevamente aquí trabajando con ustedes. Eh, También para resaltar los temas en los que he venido trabajando. Desde hace varios años trabajo en temas de brecha e inclusión digital, ciudades inteligentes y modelamiento y simulación. Son los temas que he venido trabajando en los últimos años. Entonces ya vamos a empezar con el primer tema, que son las bases de datos académicas. Como les decía, para mí es importante que conversemos un poco en torno a estas temáticas, es decir, yo voy a estar todo el tiempo atento al chat y pidiéndoles que por favor den su opinión, porque para mí, eso estoy convencido, el conocimiento se construye es así, en sociedad, ¿cierto? Entre todos ir construyendo qué es esto, para qué sirve esto, más que yo venir a decírselos. Sí, obviamente, yo voy a guiar esa conversación, pero ya es que entre todos vayamos construyendo. Y con eso en mente, les quiero hacer esta primera pregunta para todos los que están aquí conectados. Y es que, ¿qué son? Cuando ustedes escuchan, seguramente ya muchos en su pregrado o ahora si están haciendo el posgrado, ya las han utilizado, pero alguna definición, ¿qué creen que son las bases de datos académicas? Por aquí María Jimena nos está diciendo repositorio de artículos. Sí, está claro, esa es una de las posibles definiciones. ¿Alguien más tiene alguna otra idea de lo que es o que entienden por bases de datos académicas? Sara nos dice que ella considera que es una biblioteca exclusiva. Es otra posible definición. Ya vamos a ver, pero yo quiero primero ver los que están aquí si tienen alguna definición, alguna idea de lo que es una base de datos académica. Bueno, creo que no hay más ideas por el momento. Voy a revisar para que miremos la primera definición de lo que es una base de datos académica. Aquí Daniela también nos dice fuentes de información especializadas. Sí, muy bien. Aquí estamos viendo la definición. Entonces, lo primero, bueno, acá John Sebastián también nos dice, es un espacio virtual donde pueden encontrar artículos y revistas. Sebastián nos acaba de dar, John Sebastián nos acaba de dar digamos, el, la definición de lo que es, que nos faltaba ese primer pedacito, y es que hay que tener en cuenta lo que nos están diciendo acá, y es que es un sistema de información. Joana también nos dice información técnica de temas específicos, eso es importante. Sí, las bases de datos tienen información técnica especializada sobre esos temas que nos interesan, que eso es lo más importante. ¿Sí? Si nosotros vamos a mirar, Google es una base de datos, ¿cierto? Facebook es una base de datos, casi
cualquier sistema de información es una base de datos, pero cuando decimos base de datos académica, estamos cerrando a decir, aquí almacenamos información que es validada y que cualquiera la puede utilizar porque se ha revisado, alguien más ha revisado eso, ¿cierto? Entonces acá nos están diciendo, una base de datos académica es un sistema de información, entonces es el primer punto. Sistema de información, ya lo decía por ahí alguien, un espacio virtual, donde se registran documentos y sus propiedades. Esto que se menciona acá, que dice propiedades, para mí es de las cosas más importantes que tiene una base de datos, de cualquier tipo, pero pues aún más las bases de datos académicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de propiedades, ¿cierto? No sé si ustedes han escuchado el término metadatos. Se utiliza mucho pues en nosotros que trabajamos en el área de sistemas, pero cuando dicen documentos y propiedades, es que en elementos separados, o sea, no solamente guardamos el PDF, el Word, el Excel, sino que hay casillitas con datos sobre ese documento. O sea, aparte en una casilla está el resumen, aparte en una casilla está el título, en otro lado está el autor, en otro lado están las palabras clave, en otros lados está qué extensión tiene, en otro lado qué peso tiene. Todo eso, entre más propiedades o metadatos tengamos de los documentos, pues mucho mejor va a ser o va a funcionar esa base de datos. Y de ahí la importancia, que eso más adelante lo vamos a ver, de cuando nosotros estamos escribiendo cualquier documento, un artículo o nuestra tesis, cuando nos dicen, venga, ponga mucho cuidado en las palabras que utiliza, el título, el resumen, las palabras clave, es por eso mismo, porque sobre esas propiedades, sobre esos metadatos, es que cuando escribimos por ahí una búsqueda, si yo pongo en Google, por ejemplo, ¿cierto? Voy a poner ciudades inteligentes, él inmediatamente se va a ir a buscar en todo lo que tiene esos datos, ¿cierto? Lo mismo sucede en las bases de datos académicas. Cuando ustedes escriben ahí, más adelante vamos a ver, escriben ahí una palabra, deben decirle sobre qué quieren que busque, sobre todo el documento, solamente en los títulos, solamente en los resúmenes, ¿en qué? Entonces él va y busca dentro de todos esos miles y millones de documentos que tiene, esas palabras dentro de esos campos. Entonces acá nos está diciendo, entonces acá nos están diciendo, académico, documentos y sus propiedades. Entonces ya sabemos, base de datos académica tenemos una serie de documentos, ¿cierto? En algún formato y lo más importante, sus propiedades, que resultan de actividades académico-científicas, artículos, actas de congreso, capítulos de libros. Aquí nos están diciendo algo y es que la base de datos académica y bases de datos científicas son equivalentes. Entonces es muy importante que reconozcamos lo que es una base de datos académica. Entonces ya lo sabemos, son bases de datos, por ahí alguien lo mencionaba, especializadas, ¿sí? Donde almacenamos documentos y sus propiedades. ¿Listo? Y ahora les hago esta otra pregunta. Como les digo, a mí me gusta es conversar. Ojalá ahí tienen acceso al micrófono también. Por acá alguien, Marisela, sí, te escuchamos. Profesor, compañeros, buenas tardes. Una pregunta, nosotros ahorita, bueno, estoy acá en esta conversación con dos compañeros de la maestría que estamos justo construyendo unos artículos de revisión y nos genera dudas cuando estamos descargando si también podemos incluir los artículos de revisión de conferencias, o sea, revisiones de conferencias. Sí, perfecto, Marisela. Sí, eso es muy importante que ustedes lo revisen, sobre todo con su asesor. Más adelante vamos a ver algunos elementos que se deben justificar en cualquier tipo de búsqueda de información académica. Uno de ellos es, por ejemplo, eso, fuentes. Uno dentro de las bases de datos puede filtrar si solamente artículos y libros, artículos y estos de conferencias. Entonces es muy importante que ustedes con sus asesores o directores definan. Para mí personalmente sí se deben incluir. O sea, pero es porque yo estoy, digamos, acá no debería decirlo, pero yo estoy un poco en contra de los mecanismos de evaluación, medición, que solo exigen que material en inglés, material en revistas A, B, no. O sea, para mí, conocimiento científico es lo que se hace en investigación, más allá si está en una revista X o en otra,
es conocimiento, ¿cierto? Entonces eso es algo que se debe definir muy bien y que debe quedar claro. Ya vamos a ver más adelante, no quiero adelantarme, pero que cuando hablamos de revisión sistemática, es eso, tratar de documentar y mencionar que quede claro en el documento que están haciendo que en la búsqueda se hizo uso de ese tipo de material, o que no, que al contrario se excluyó y que simplemente están haciendo artículos de tal tipo y tales fechas, ¿cierto? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Entonces aquí continúo con esta pregunta. Luego de esa pequeña definición, ¿para qué creen que sirven las bases de datos académicas? ¿Alguna idea para qué creen que sirve? Ya por ahí lo acaba de decir Marisela, están haciendo búsqueda para construir artículos, ¿cierto? Pero ¿para qué otras ideas tienen de para qué nos puede servir las bases de datos académicas? Para construir el estado del arte, no sé, en un documento como un trabajo de grado. Perfecto, sí. Ahí dentro del mismo título de esta charla estamos diciendo, pues para construcción de estado de arte, ¿cierto? Y artículos. Por acá nos están diciendo, Joana, para construcción del estado del arte, para obtener, María Jimena nos dice, para obtener información técnico-científica y conocimiento de un tema específico. Digamos que esta definición que hace María Jimena es la más general. Sí, más allá de si uno va a hacer un estado del arte o voy a hacer un artículo de revisión o artículo de cualquier tipo, pues yo utilizo las bases de datos para eso, para obtener información técnica y científica sobre un tema que a mí me interesa. ¿Listo? Vamos a ver acá una pequeña definición de para qué sirven las bases de datos académicas. No son las únicas beneficios, pero a mí me parece que esta define muy bien lo que queremos mostrar hoy. Entonces, nos dice, las bases de datos académicas son, además del mejor instrumento para estar al día en un ámbito de conocimiento, allá nos están dando una primer beneficio o uso de las bases de datos académicas. Para estar al día en un ámbito de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Si yo digo que soy experto o me gusta el tema, ¿cierto? Cualquier tema, por ejemplo, alfabetización digital, pues yo debería estar allá revisando en esas bases de datos los últimos artículos recientes sobre ese tema para estar al día en lo que se está hablando sobre ese tema que me interesa. En las bases de datos es posible poner alertas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo entro a alguna de esas bases de datos, hago una búsqueda, yo digo, a mí me interesa buscar alfabetización digital, ¿sí? En estos años o alfabetización digital Colombia, bueno, cualquier ecuación de búsqueda, que más adelante vamos a ver qué es eso, y decirle que me dé alertas. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien publique un artículo en esa base de datos, que pudiera resultar en esa búsqueda, inmediatamente ahí me avise. Vea, acaba de salir un nuevo artículo sobre este tema. ¿Listo? Entonces ahí tenemos un primer beneficio, pero nos están diciendo, son el principal recurso de ideación para una investigación, para un investigador, perdón. La ciencia es acumulativa. Examinar los trabajos que se han llevado a cabo en un ámbito determinado son una de las mejores fuentes de ideas para nuevas investigaciones. Entonces aquí, creo que, no sé si todos, pero bueno, yo sé que muchos seguramente están trabajando en su tesis. No sé si ya tienen su propuesta o están ya ejecutando o haciendo el desarrollo, pero igual todos deben o debieron haber pasado, por ejemplo, por la identificación del problema y justificación, ¿cierto? Acá que nos están diciendo, pues si a mí me interesa trabajar sobre un tema específico, ¿qué debo hacer? Ir a buscar, leer sobre ese tema para ver qué han hecho otros, si ya han hecho algo similar a lo que yo quiero hacer, y si no, entonces reforzar lo que yo voy a hacer. No voy a decir, "Vea, yo busqué, en ese tema han trabajado estos elementos, pero nadie lo ha hecho así como yo lo quiero. O no, al contrario, mira que busqué, todos estos autores están diciendo que se trabajó esto y que sería interesante trabajarlo con esta nueva metodología. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Mi idea es esa, porque nadie lo ha hecho y ellos están diciendo que sería importante hacerlo. ¿Listo? Entonces ya nos están dando dos beneficios o usos de las bases de datos académicas. Entonces, estar al día en un ámbito de conocimiento y como medio de ideación.
Igualmente nos dicen que son la mejor garantía de no estar replicando trabajos ya hechos, ni invirtiendo energía en métodos que ya se han probado poco útiles en investigaciones anteriores. Importante. Cuando uno está a nivel de maestría y aún más de doctorado, pues uno debe tratar de asegurar, es imposible asegurar, ¿cierto? Por eso digo tratar, que lo que yo estoy haciendo es algo novedoso, o sea, no lo han hecho, o al menos en lo que yo busqué, yo hice una búsqueda por diferentes bases de datos y ahí, al parecer, nadie ha hecho eso que yo quiero hacer. Entonces se hace esa búsqueda para identificar que uno no está replicando trabajos, que uno no está ahí, no sé, aplicando una metodología, como lo dicen ahí, que ya en otro artículo alguien la probó hace 5 años y ya había dicho que eso no servía para analizar ese fenómeno, ¿cierto? O ese problema. Entonces ahí uno hace una búsqueda para eso. Y la última, que es lo que hemos estado hablando, son el principal recurso para llevar a cabo revisiones bibliográficas de tipo sistemático, que ya más adelante vamos a ver qué es esto de revisiones bibliográficas de tipo sistemático. ¿Listo? Entonces acá hay algo que a mí me gusta siempre resaltar cuando estamos trabajando este tema de bases de datos académicas, y es que para utilizar de forma óptima un recurso necesitamos un modelo mental adecuado del mismo. Es imprescindible tener un conocimiento conceptual y funcional que nos permita manejarla como una herramienta a nuestro servicio y no como una barrera. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, he tratado de forma clara de establecer o de mostrarles qué es una base de datos académica. Porque si entendemos cómo funciona, cuando vayamos a hacer búsquedas, vamos a comprender por qué nos salen unos resultados, por qué otros no, cómo utilizar mejor esos filtros, dónde poner las palabras, cómo ponerlas. Y aquí, como lo están diciendo, necesitamos que estas bases de datos se conviertan en una verdadera herramienta y no en una barrera. Porque sucede, como les digo, yo también lo viví en algún momento, que uno llega y ya tiene un tema, ya quiere empezar a construir su estado del arte, un artículo de revisión, y uno llega y la peor parte es eso, cuando le dicen busque, empiece a leer, eso es supremamente difícil, ¿cierto? Perdón, no es difícil. Uno se imagina que es difícil, pero entonces por eso es importante que veamos que no, que antes las bases de datos son una herramienta que podemos utilizar para mejorar esos procesos que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces ahora, como se dan cuenta, me gusta preguntar. Entonces aquí aprovecho para preguntar cuáles conocemos. ¿Ustedes han trabajado, conocen bases de datos académicas? Por acá nos están mencionando varias. Daniel nos está diciendo Scopus, John Sebastian Science Direct, Jimena Web of Science. Sí, todas estas son bases de datos académicas. Es más, ahí los tres mencionaron las tres más reconocidas, ¿cierto? Las que siempre uno escucha son esas tres, pero hay muchísimas más. ¿Listo? IEEE, Carlos acaba de decir IEEE, otra base de datos muy específica, ¿cierto? De ingeniería. Mendeley, Cielo. Entonces eso me gusta ver que sí conocemos bases de datos. Realic, ahí nos están diciendo. Entonces vamos a ir viendo algunas. Entonces aquí está. La mayoría que ustedes acaban de mencionar, aquí las tenemos, ¿cierto? Como les digo, son muchísimas. Si ustedes entran a la página, que me imagino que ya en algún momento les han dado alguna inducción en la biblioteca o aquí mismo en estos talleres, sobre el acceso a las bases de datos de la universidad, ¿cierto? Donde entran pues por la biblioteca, las bases de datos, y es un listado gigante, tan grande que hay que organizarlo por orden alfabético. Las bases de datos de la A, de la B, porque son muchísimas, y dentro de cada base de datos, pues, una cantidad de revistas. Entonces, aquí son solamente algunas, ¿sí? Scopus, Cielo, Dialnet, El Libro, IEEE, Google Scholar, que también es una base de datos académica, y adicional, funciona como red social académica, que es otro de los temas que se trabajan, ¿cierto? Y hay una nueva que yo la pongo ahí, pues, porque me parece interesante conocerla, que se llama Dimensions. Sí, es una base de datos
que ha venido tomando mucha fuerza porque se desliga de esa ola de investigación de bases de datos cerradas. Dimension es una base de datos gratuita y libre, mientras que, como ustedes saben, la mayoría de estas bases de datos, pues hay que pagar para tener acceso a ellas. Las universidades pagan una cantidad de dinero al año, pues para que todos tengamos acceso a estas bases de datos. Dimension, como les digo, es una nueva base de datos que se está creando, que ya ha venido ganando fuerza libre, porque se habla de eso, que pues, el conocimiento debería ser libre, ¿sí? Entonces ahí son algunas de las que tenemos hoy acá. Entonces, antes de seguir con el tema de la revisión sistemática de literatura, quiero preguntarles, aquí rápidamente, ahí no se ve muy bien que digamos estos operadores, pero quiero que sepan que hay unos operadores de búsqueda básicos, ¿cierto? Estos que puse ahí son lo más básico que existen en operadores. No sé si ustedes conocen los operadores, los han utilizado. Si es así, los invito a que ahí en el chat o si alguno quiere contarme para qué sirven, qué hace el OR, qué hace un AND, qué hacen esas comillas, qué hace un menos, qué hace un asterisco, que son los que les estoy poniendo ahí. ¿Alguno conoce, sabe, lo ha utilizado? Porque estos operadores sirven hasta en Google, en Gmail, en eso, en cualquier sistema de búsqueda, estos operadores funcionan. ¿Alguna idea para qué sirven esos operadores? Bueno, mientras que van pensando, los operadores nos permiten centrar, ahí Daniela nos está diciendo, para filtrar, Edison Fabián también, para búsquedas más específicas. Entonces nos permiten organizar esas ecuaciones de búsqueda, ¿sí? De forma más organizada, tratar de cerrar lo que más podamos las búsquedas o abrirlas si es necesario. O sea, ya vamos a ver para qué sirve cada uno de ellos. Entonces aquí estamos viendo, como les digo, operadores básicos. Hay muchísimos operadores, solamente tenemos los que normalmente nosotros podemos utilizar. Entonces está aquí algunos ejemplos y quiero preguntarles, así, los que sepan, pues genial, y los que no, ¿qué creen que hace cada uno de ellos? Entonces, por ejemplo, acá nos están diciendo, ¿qué pasa si yo busco pelota, or, palo, or, paso? ¿Qué creen que sucede cuando ejecuto en Google o en cualquier lado esta búsqueda? Nos puede traer información o artículos relacionados con cualquiera de las palabras. Sí, exactamente. Ahí lo acaban de decir muy bien. No, no sé por qué aquí no me está resaltando quién habla. Pido disculpas si no digo el nombre, pero como que hay tantos. Hay veces que los ubica y me dejaba ver, pero no me está dejando ver. Sí, como lo acaban de mencionar, cualquiera de las tres cosas, ¿cierto? Que lo está diciendo también Dania y Carlos están diciendo eso, ¿cierto? Entonces aquí con el OR lo que está diciendo es que a mí en mi búsqueda me da igual cualquiera de estas tres cosas. Que me busque lo que sea que tenga pelota o palo o paso o los tres o dos esto me trae cualquier cosa que tenga cualquiera de estos dos, tres, cualquier combinación, ¿sí? Ahora el AND. En el AND tenemos dos, nos está diciendo búsqueme esto y esto. ¿Qué hace el AND o el I? María Jimena nos está diciendo que busca información de las dos palabras. ¿Alguien más tiene alguna?
Luisa Fernando dice que agrupa las dos palabras de la búsqueda. ¿Alguien más tiene otra idea de lo que nos hace el AND? Carlos está diciendo que busca información que tenga que ver con ambas palabras. Entonces ahí Luis Fernando nos acaba de decir una definición que encierra un poco lo que estaban diciendo, y es que contenga las dos palabras. Angélica nos está diciendo, restringe. O sea, aquí estamos cerrando más la búsqueda. En el anterior, pues voy a traer una cantidad impresionante de resultados porque ese es cualquier cosa. Aquí le estamos diciendo, necesito que me traiga resultados que deben, es obligatorio, ¿sí? Pero se cierra más, tener las dos palabras. Y si le pusiera otro AND, pues más lo cierro porque necesito búsquedas, artículos, páginas, lo que sea que esté buscando, pero que debe tener las tres palabras. Entonces, a medida que yo pongo más AND y voy cerrando más la búsqueda, ¿sí? Por lo que les decía, ya no me interesa que cualquier cosa, sino necesito que me traiga, que tenga las dos palabras. ¿Listo? Ahora unas muy comunes que yo espero que estas las sepamos mucho, mucho mejor, pues porque estas yo personalmente la utilizo mucho hasta en Google, y son estas comillitas. ¿Para qué sirven las comillas? Si lo pongo así, con comillas. Acá nos están diciendo para que busque la palabra exacta, dice María Jimena. Carlos dice que busca específicamente con ese orden para buscar textualmente. Entonces, muy bien. Ahí lo están diciendo. El ejemplo más pequeño que puede hacer uno, perdón que dejé ahí de presentar, es esto. Voy a mostrarles rápidamente esto. Me dicen por favor cuando estén viendo mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla nuevamente? Sí. Listo, perfecto. Por ejemplo, si yo voy acá a buscar y busco, ¿cierto? Pongo estos, es solamente en Google. ¿Sí? Si yo pongo ciudades inteligentes en Google, me dice que hay 9.700.000 resultados. Si yo simplemente le hago esto, me baja a 1.470.000 resultados. ¿Sí? Entonces es muy importante que utilicemos, para mí es fundamental, este tipo de comillas dentro de las búsquedas. Ya por acá lo estaban diciendo, voy a dejar otra vez de presentar y a poner la presentación. Yo la pongo por acá, aquí, está, aquí vamos, listo. Entonces ya por ahí alguien lo estaba diciendo, ¿sí? Listo. ¿Qué nos trae textualmente? Entonces, ¿qué pasa si yo busco ciudades inteligentes sin comillas? Él busca en desorden, es decir, si fueran en temas de artículos, puede ser que en el artículo en la parte de arriba estén hablando, ¿cierto? Sobre unos nuevos sistemas de transporte en las ciudades, entonces tiene la palabra ciudades, y por ahí abajo alguien está hablando, ¿cierto? De que hay un elemento, hay una persona inteligente, estoy diciendo cualquier cosa. Ese artículo me lo trae, ¿sí? Pero a mí en mi búsqueda no me sirve, pues porque yo estoy buscando, mi tema es ciudades inteligentes. Entonces lo que hacen las comillas es traer de forma textual. Ya lo decía, necesito que me traigan no en desorden, sino artículos, páginas web, si es en Google, que específicamente tenga esas dos palabras, ciudades inteligentes. No en desorden, no en una arriba y otra abajo, no. Que las tenga así pegadas. ¿Listo? Por acá tenemos otros dos comodines, que es el menos, ahí no se alcanza a ver muy bien, pero es un menos, y el asterisco. El menos es para excluir. En algunas búsquedas uno quiere excluir, ¿cierto? Entonces uno puede poner, tráigame esto, pero todos los artículos que hablen de esto, pero que no hablen sobre este tema porque eso no me interesa. Y el asterisco es un comodín que yo normalmente no recomiendo utilizarlo en las búsquedas,
porque me puede traer cualquier cosa. Aquí nos están diciendo liga de asterisco femenino, entonces eso puede traer todo lo que diga liga de fútbol, liga de baloncesto, liga de cualquier palabra se acomoda ahí. Entonces a veces utilizarlo entre nuestras búsquedas académicas puede traer problemas, ¿cierto? Entonces tratar de ser muy específicos con las palabras. ¿Listo? Aquí la pequeña definición, entonces ya tenemos el OR, muestra resultados que contengan cualquiera de las palabras, el AND, palabras que incluyan los dos términos, las comillas, resultados donde aparece el término, los términos exactos, el menos, excluimos las palabras que hayan después del menos, y el asterisco es un comodín que con cualquier palabra, o sea, cualquier cosa que la pone ahí, ¿cierto? Y lo trae. ¿Listo? Antes de continuar, quisiera preguntar, ¿vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Bueno, creo que no hay dudas. Listo, Laura, muchas gracias. Perfecto, entonces vamos a entrar ahora sí un poco más en el tema que nos interesa y es revisión sistemática de literatura. Ya les mencioné al empezar, primero hago estos minuticos sobre bases de datos académicas, porque si queda eso claro, esta parte de revisión sistemática de literatura lo hacemos mucho más rápido, ¿listo? Entonces, ¿para qué sirve una revisión sistemática de literatura? Entonces aquí tenemos un listado de algunos beneficios que trae una revisión sistemática de literatura. Entonces, para tener una visión general del tema de investigación, claro, pero es importante, antes de decirles esto, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver, pero eh, cuando hablamos de revisión sistemática de literatura, no voy a entrar todavía a la definición, pero es como para que tengan una idea y poder entender estos beneficios, es hacer una revisión, pero como su nombre lo indica, ordenada, ¿sí? Documentada. Ya más adelante vamos a ver características, pero es eso, hacer una revisión de literatura académica de forma ordenada, siguiendo una serie de pasos que debemos ir ejecutando. Entonces, nos sirve para tener una visión general del tema de investigación. Claro, si yo hago una búsqueda, de cual, sistemática o no, ojalá sea sistemática, pero si hago una búsqueda sobre un tema que a mí me interesa, pues yo esperaría tener una visión del tema. Sí, si a mí me interesa el tema, ya lo decía ahora, de alfabetización digital, pues yo con una búsqueda sistemática sobre ese tema y reviso y leo esos artículos, pues debería quedar con un panorama muy amplio de cuáles son los aspectos que trabajan ahí, cómo lo evalúan, cómo lo miden, bueno, todos los elementos que pueda tener en cuenta. Para hacer una aproximación al estado del arte de un tema específico, ya lo mencionaban por ahí, todos cuando hacemos una tesis debemos incluir un apartado de estado del arte. ¿Qué quiere decir esto? Debemos hacer un análisis de cómo está ese tema en el campo académico científico. ¿Quiénes son los principales autores? ¿Sobre qué temas hablan? ¿Qué teorías utilizan? ¿Qué aplican? ¿Qué modelos existen? ¿Cierto? Poder describir este campo que nos interesa. Y este tercer punto para mí es muy importante y es que los artículos frecuentemente hacen recomendaciones y perspectivas futuras que pueden ser de mucha utilidad. ¿Qué quiere decir? Si ustedes han escrito ya artículos de cualquier tipo, a uno le exigen, y si no le exigen, yo diría que es una recomendación siempre, poner al final conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre debemos decir mi proyecto de investigación o mi proceso, qué hice yo, hasta qué punto llegué, pero yo qué quisiera hacer yo o que alguien más haga. No sé, yo hice un modelo de evaluación de ciudades de Manizales como una ciudad inteligente, pero me creé el modelo. No tuve el tiempo, ni la plata, ni para aplicarlo y mirar si cómo quedaba Manizales evaluado. Entonces, en mi trabajo, ¿sí? En mi trabajo yo pongo ese elemento, pongo ahí, sería interesante que alguien tome el modelo propuesto en esta tesis y haga la aplicación en Manizales midiendo cada uno de los elementos. Entonces, dentro de cada artículo de esos que buscamos por ahí, existen esas propuestas.
Entonces yo puedo darle fuerza, ¿cierto? Si yo digo, venga, a mí me interesa medir la alfabetización digital en un colegio público a través de inteligencia artificial, me estoy inventando cualquier cosa, ¿cierto? Ese tema me interesa, yo voy y busco y quizás por allá encuentre 2, 3 artículos que digan eso, que sería interesante que alguien tomara elementos de inteligencia artificial para, entonces ya, cuando alguien me diga justifique su proyecto, tengo artículos científicos de personas que están diciendo que sería interesante que alguien lo haga, entonces yo lo voy a hacer. ¿Listo? Por aquí Dania nos está diciendo que si puedo repetir lo del estado del arte, sí. Cuando estamos en una tesis debemos hacer un estado del arte, que es revisar, analizar cómo está ese campo específico que a mí me interesa, ¿sí? Qué modelos están aplicando, qué teorías, qué autores trabajan, qué dicen, hacia dónde va ese campo que se está trabajando. Entonces, al hacer una revisión sistemática de literatura, yo puedo hacer eso. Y el último punto, darle una dirección a la investigación, poder empezar a enfocarme. Si yo veo otras investigaciones, pues inmediatamente voy a poder entender cómo puedo construir yo la mía y qué podría hacer. ¿Listo? Entonces ya tenemos varios elementos para qué sirve una revisión sistemática de literatura. Entonces acá yo hago una pregunta. Bueno, no una pregunta, hago una comparación. Revisión narrativa versus revisión sistemática. Entonces muchos se preguntarán, venga, pero él no nos ha dicho que es revisión sistemática y ahora aparece otra nueva revisión que es que narrativa, ¿cierto? Entonces voy a aclarar rápidamente las dos. Entonces, normalmente nosotros, todos nosotros, hacemos revisión narrativa. Cuando buscamos algo en Google, eso es revisión narrativa. Uno en Google, ¿qué pone? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el clima de Manizales mañana en la tarde? Narra, no escribe, ¿cierto? Normalmente nosotros hacemos búsquedas así. O lo que yo les decía, si a mí me interesa el tema, por ejemplo, de medición o evaluación de ciudades inteligentes, entonces yo pongo así, modelos para medir ciudades inteligentes. Eso es una revisión narrativa y así es como les decía, todos trabajamos. Y ahora estamos viendo un tipo de revisión que es sistemática. ¿Qué hace la revisión sistemática? Es hacer ese tipo de búsquedas, pero organizándonos mejor. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que definir palabras claves. Entonces, si a mí me interesa eso, medición de ciudades inteligentes, debo definir cuáles van a ser mis palabras claves, qué conectores voy a tener, en qué base de datos, va a buscar en Google, en Scopus, en dónde va a buscar. Entonces empieza a organizarse un poco. ¿Listo? Aquí con esta tabla van a quedar pues un poco más claros los dos elementos. ¿Listo? Igual como les mencioné al principio, por favor, si hay alguna pregunta o comentario, en cualquier momento pueden interrumpir o aquí en el chat yo estoy totalmente atento. Entonces aquí estamos viendo una comparación de estos dos tipos de revisiones. Entonces lo primero, la focalización. La narrativa se enfoca en un tema. Ya les decía, me interesa, ¿cierto? La medición de ciudades inteligentes. Ese es mi tema y yo busco sobre eso. La sistemática busca sobre una pregunta, o sea, trata de delimitar, ¿usted qué necesita de eso? Entonces, ¿cuáles son los modelos de evaluación de ciudades inteligentes? Por ejemplo, ya cierro más, ¿cierto? O me interesan las ciudades inteligentes. Bueno, pero a usted no le interesa todo de ciudad inteligente. ¿Qué le interesa? Hágase una pregunta. ¿Por qué es una pregunta y por qué es bueno el ejercicio de hacerse una pregunta? Porque lo que uno espera es que al leerse, al revisar esos 10, 20, 100 artículos que encuentre, pueda dar respuesta a esa pregunta. O sea, usted puede decir, vea, después de yo revisar, estos son los modelos. ¿Listo? Por aquí Marcela nos está diciendo que a ella le interesa el tema de políticas públicas para ciudades inteligentes. Es un tema, es un tema bastante interesante. Es importante también con lo que ella nos está diciendo acá, que a veces no encuentra información. Y es que debemos tener en cuenta que hay elementos muy específicos que quizás no encontremos en una base de datos académica. ¿Sí? Eso es muy importante y por eso es tan importante nuestro asesor, nuestro director de proyecto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, ¿cierto? No sé, voy a inventar cualquier otro tema, vamos a ver qué me invento, ¿cierto? Estudio metabolómico del café
en el Bajo Caldas, ¿cierto? Me inventé cualquier cosa solo para parecer interesante, pero para mostrarles la idea, ¿cierto? Si yo estoy en ese tema, si yo voy a buscar en una base de datos algo, de eso me va a salir cero. Estoy seguro y háganlo. Porque obviamente, ¿cuántos estarán investigando en el mundo sobre estudios, se me olvidó hasta la palabra, ¿cierto? De café en el Bajo Caldas? Nadie, 0, 1. Entonces hay que mirar, ¿cierto? ¿Qué palabras debo incluir dentro de la búsqueda? Seguramente estudios de ese tipo del café sí hay a nivel mundial. Entonces no ponemos Caldas ni Colombia porque pues no encuentro. Entonces ya eso más adelante lo vamos a ver, ¿listo? Entonces, estrategia de búsqueda, en la narrativa no se especifica, en la sistemática se especifica y se documenta. ¿Qué quiere decir? Cuando uno hace una revisión narrativa, no sé si ustedes lo han hecho, si alguno, pues por favor nos cuente, si algunos de ustedes ya han hecho búsquedas de información para su proyecto de tesis, quiero preguntarles, si yo llego y les pregunto y estoy revisando su proyecto y les digo, venga, aquí aparece que citaron a Sepúlveda en el 2018, ¿cómo llegó usted a ese artículo? ¿Alguno podría decirme cómo llegó? Quizás sí, pero la mayoría seguro no, porque uno no especifica, uno no guarda una estrategia, uno en Google busco, me interesa la alfabetización digital y voy mirando y el PDF que me gusta lo guardo y el otro no, pero si alguien me llega a preguntar, venga, ¿cómo encontró ese artículo? No lo sé. Acá en la sistemática sí es específico y se documenta, queda guardado ese proceso. Criterios de selección, entonces aquí en la narrativa nos especifican, como yo les decía, uno va buscando y lo que a uno le va apareciendo como que lo va guardando por ahí, ¿cierto? En la sistemática se especifica, y que es un criterio de selección donde yo digo, más atrás lo mencionaban, una pregunta que hacían, me interesan los artículos que están en tal año, que sean solamente artículos en revista y que tengan tal característica. Especifico muy bien cómo va a seleccionar esos artículos. Análisis de información, entonces normalmente la narrativa es variable, pues porque uno encuentra a veces unos artículos, otras veces no, voy allí, voy al otro lado. El sistemática riguroso y crítico. La síntesis o el análisis es cualitativo normalmente en la narrativa. En la sistemática se combinan, porque yo puedo contar, yo puedo ya decir, como hice una búsqueda, poder decir, de esta búsqueda, estos 100, 30 son artículos de investigación, estos son hechos en tales países, puedo hacer un análisis también sobre eso, ¿sí? La selección de los artículos son según el interés del autor, en la sistemática provienen de esa pregunta y esos criterios de selección. Entonces, yo debo revisar esos documentos que encuentro en la búsqueda a la luz de esa pregunta. ¿Será que este artículo sí me podrá dar respuesta a esa pregunta? Si no, pues no me sirve. El sesgo en la narrativa normalmente es sesgada y en la sistemática, como lo dice acá, pretende minimizar. No quiere decir que no, que ya no hay sesgo, obvio, porque se dan cuenta, y más adelante lo vamos a ver, igual todo lo voy a realizar yo. Yo escojo las palabras clave, yo escojo dónde voy a buscar, pero por lo menos tratamos de disminuir el sesgo. ¿Listo? Y la narrativa no es reproducible y la sistemática sí es reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago una revisión sistemática de literatura, por ejemplo, yo hice una en el 2000, creo que 16, no recuerdo bien, sobre aspectos sociales de la brecha digital. Está ahí documentada en mi tesis de doctorado. Si alguien quiere, con esas mismas palabras clave, en esas mismas bases de datos, con esos periodos de tiempo, puede ir a buscar y debe dar los mismos resultados. Si ahí me dieron 300, debería darle 300. Entonces, por eso es reproducible. Si alguien llegara a un jurado, quiere molestar, ¿cierto? Y de pronto dice, venga, pero es que yo no entiendo. Usted dice acá que 50 artículos, yo no. Pues aquí puede ir a hacer la búsqueda y le debería dar los mismos resultados. En la narrativa, pues no, por lo que yo les decía. Normalmente uno no documenta. Uno va buscando y por ahí va deteniendo. Por aquí María Jimena Henao nos hace una pregunta y nos dice ¿qué es un metaanálisis? Es importante tener en cuenta que
existen diferentes tipos de análisis de información, ¿cierto? Creo que dentro de 8 días vamos a trabajar ya en interpretación de resultados, y es bueno, cuando yo ya busco, porque listo, ya busqué, ¿qué hago? ¿Cómo clasifico eso? ¿Cómo lo reviso? ¿Cómo los analizo? Muchas otras cosas, ¿cierto? Porque no es solo buscar. O sea, yo busco y ya tengo 50 artículos, me los leo los 50, los clasifico, ¿qué hago con ellos? Entonces hay un tipo de análisis que se llama metaanálisis, que es muy, muy bueno, ¿cierto? Donde lo que se hace es que se empiezan a mirar las posibilidades de hacer investigación sobre investigación. ¿Qué quiere decir eso? Yo hago una búsqueda específica sobre un tema, ¿sí? Miro qué métodos utilizaron y quizás sí varias de las investigaciones utilizaron los mismos métodos, no sé, estoy poniendo cualquier... me interesa analizar la brecha digital, ¿cierto? En América Latina encontré 20 artículos y soy tan de buenas que los 20 hicieron encuestas y están por ahí. Entonces lo que yo puedo hacer es un metaanálisis. Tomo los resultados de las 20 encuestas y yo sin hacer ni una encuesta, uno hizo 1000, el otro 1000, el otro 1000, el otro 1000, tengo una cantidad de datos y hago un análisis sobre eso, ¿cierto? Entonces, como les digo, hay diferentes análisis bibliométricos también hay que vamos a ver más adelante para poder contar la que yo les decía, bueno, poder describir y decir, vea, de todos los artículos, tantos son de tales países, miren las revistas que más se utilizan, las que más escriben, las que más hacen. ¿Listo? ¿Vamos claros hasta este punto o hay alguna duda o comentario? Los escucho y los leo. Bueno, espero que el silencio sea que vamos muy claros. Aquí en esta otra diapositiva tenemos el tema del proceso. ¿Listo? Gracias, Marisela, Angélica, muchas gracias. Entonces, aquí vemos el tema del proceso. ¿Listo? No se asusten con este proceso. Muchas veces la primera vez que uno lo ve, uno dice, no, ¿cuándo vamos a hacer eso? Pero se van a dar cuenta ahorita con los ejemplos claros que son unos pasos muy sencillos. Entonces, acá que nos están diciendo, cuando voy a hacer una revisión sistemática de literatura, debo primero definir el problema. ¿Qué quiere decir? Hacerme las preguntas o la pregunta, ojalá una sola pregunta muy bien sobre el tema que a mí me interesa. ¿Sí? ¿Cuáles son los modelos para medir los niveles de alfabetización digital en colegios? Listo, esa fue mi pregunta, cerré muy bien. Entonces, el primer paso es ese, definan muy bien cuál es su problema, su pregunta. Como les digo, es una pregunta grande que ustedes esperan responder al leerse, revisar, clasificar, hacer todo de esos artículos que encuentren. Entonces tiene que ser una pregunta que les ayude en su proyecto. ¿Listo? Identificar componentes asociados. Ahorita, como les digo en el ejemplo, vamos a ver más claro. Componentes es partir esa pregunta para decir, a mí me interesa modelos, ya les estoy diciendo, modelos de evaluación de alfabetización digital. Entonces ahí tengo 3 componentes, por así decirlo. Primero, modelos, ¿cierto? Evaluación, entonces, evaluación, medición, ¿y qué? Alfabetización digital y todas las otras sinónimos que pueda tener alfabetización digital. Vamos a ver en el ejemplo. Luego de tener esto, de yo decir, bueno, ya tengo claro mi pregunta, el problema que quiero responder con esta búsqueda, creo una estrategia de búsqueda. Entonces ya les decía, palabras clave de los componentes. O sea, por cada uno de esos componentes debo poner palabras clave. ¿Y qué son palabras clave? Pues sinónimos de cada uno de esos componentes. Si yo puse que un componente era modelo, entonces, ¿qué otros sinónimos puede tener modelos? ¿Cómo más los pueden buscar? Alfabetización digital, ¿qué otros sinónimos tiene? Establecer criterios de selección, ya les decía, desde antes debemos decir, vean, me interesa una búsqueda, voy a hacer una búsqueda que sea del 2015 en adelante, o no todos los años, solamente en artículos, ¿sí? Luego definir la ecuación de búsqueda, ya vamos a ver cómo se define y qué es una ecuación, ya por ahí algunos lo mencionaron, entonces creo que lo conocen, que es ya
poner por ahí palabritas y hacer todo el proceso. Y definir las fuentes de búsqueda, perdón. Donde ustedes van a decir, vea, yo voy a buscar en esta base de datos, o en estas dos, o en estas tres. Entonces, ahí. Luego de que tenemos esto, vamos a hacer la búsqueda. Si ven, acá hay una condición. Vamos a hacer la búsqueda, o sea, nos vamos a esa base de datos que nos interesa, ponemos las palabras clave de esa ecuación, damos buscar. Entonces aquí nos dice, el primer punto es un equilibrio entre cantidad y especificidad. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo mi búsqueda, me aparecen de una 500 resultados, pues yo diría, no, bueno, pues yo no tengo el tiempo para leer, clasificar eso. Debo mirar si qué otra palabra pongo, qué algo más agrego, ¿cierto? Y empezar a cerrar. Ya vamos a ver algunos elementos para eso también, porque hay algunos tips pequeñitos por ahí para ir cerrando más la búsqueda. Pero entonces, primero es eso, equilibrio, cantidad y especificidad. No hay un número, porque muchas veces preguntan, pero entonces, ¿cuál es el número? No, depende mucho del tema que estén trabajando, lo que ustedes hayan revisado con su director de tesis. No hay un número. En mi tesis de doctorado yo revisé 207 y para mí eso fue bien y fue el que yo dejé. Hay en otros tipos de proyectos que yo mismo he hecho donde uno con 30, con 50 está bien. Entonces depende mucho, eso es muy personal con el asesor, definir ese número. El todo es que sean específicos. ¿Qué quiere decir especificidad? Si yo estoy buscando modelos de evaluación de alfabetización digital, pues cuando busque, miro los resultados por encima, que ahí aparece el título y un poquito del resumen, que de verdad sí tengan relación con lo que estoy buscando. Entonces, si yo encuentro un equilibrio, ¿cierto? Y de verdad me parece que está bien, paso a la parte de análisis y de resultados. O sea, ya dije, encontré 50, los miré, están relacionados, creo que en estos puedo responder la pregunta, listo. Me voy a hacer todo esto que tenemos acá. A clasificar, a hacer un análisis crítico, quizás metaanálisis, a manejadores de referencias, Mendeley, a presentar los resultados, toda esta otra parte de acá. Si no, o sea, yo busco, pueden pasar varias cosas. Yo voy y busco y me salieron dos. Entonces, o puse muy específica la ecuación, o es un tema muy nuevo, o bueno, tengo que mirar qué pasó. O voy y busco y me sale eso, pongo la ecuación y me aparecen 2000. Pues no, tengo que volver, como lo ven acá, a definir, a seguir trabajando la ecuación. O sea, ya vamos a mirar, ¿recuerdan lo que vimos ahora de los conectores? Si me salen muchos, ¿qué conector pudiera utilizar yo para que me lo cierre? ¿Recuerdan por ahí? ¿Cuál podrían utilizar ustedes? Muy bien, María Jimena. Unan, Eli, Marlin, muy bien. Luis Fernando, comillas. Luisa Ann, comillas, Lida. Perfecto. Entonces ahí está muy claro que es el manejo de esos operadores que les mostré antes. Entonces ahí me salieron muchos. Pues yo qué puedo hacer, venga, si no utilicé comillas, pongámosle comillas. Si no, entonces pongámosle otro i. Entonces, por ejemplo, uno qué puede hacer cuando pasa eso. Si yo, por ejemplo, estoy buscando ese que les decía, modelos, alfabetización, evaluación, alfabetización digital en colegios. Y busco y me salieron, en este caso me salieron dos. Yo puedo quitarlo de colegios. Venga, si yo le quito este último i, porque el i cierra, se lo quito, pues debería traerme más, ¿cierto? O le pongo otro or. Y lo mismo acá. Si me salieron 2000, entonces yo voy y pongo, no, entonces pongámosle otro i, porque hay mucho en el tema. Entonces, es la importancia de este pedazo acá. Profesor, ¿Está? Sí, sí, señor. ¿usted está presentando ahorita algo donde está navegando o solamente la PPT? No, solo tengo la presentación, Ah, ok, Carlos. gracias. Sí, señor. Profesor, tiene el micrófono apagado.
Ay, perdóname, sí, muchísimas gracias. Les estaba diciendo que acá en esta parte tenemos lo más importante de la búsqueda, lo que yo diría que es como lo difícil, ¿cierto? La primera vez que lo hagan, si no lo han hecho, pues les va a parecer difícil, pero después uno empieza a tomar esos elementos, lo que les decía, los manejos de los operadores, las comillas, el AND, el OR, si me salen muchos, pocos, entonces puedo agregar más cosas, ¿cierto? Por ejemplo, también la búsqueda, si yo busco, me salen muchos, pero yo siento que no, que está bien la búsqueda, pues mis palabras, normalmente en las bases de datos le dice a uno, búsqueme sobre título, resumen y palabras clave. Entonces yo puedo hacer un primer filtro y decir, venga, búsqueme solo sobre título. Ahí debería reducirme, ¿cierto? Entonces son de las cosas que uno empieza a conocer. ¿Listo? Ya vamos a ver, como les decía, con los ejemplos para que les quede más claros. Entonces acá tenemos el proceso. ¿Hay alguna pregunta sobre el proceso? Mientras van haciendo preguntas sobre el proceso, voy a contestarle por aquí a Mateo. Sí, Puedo hacer una pregunta. claro. Por ejemplo, en el caso de que es un tema muy específico aquí en Colombia y digamos cuando uno entra a una base de datos, pues salen muchos artículos, revistas y demás, pero si uno también necesita como el tema como muy institucional, las guías que se hayan escrito, no sé, por ejemplo, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y ese tema, pero eso no sería como, no se encuentra fácilmente pronto dentro de una base de datos. Uno debería hacer anteriormente, en este caso, como una revisión narrativa y luego una revisión sistemática, o cómo se podría manejar mejor la búsqueda en ese caso. Vale, María Jimena, muy importante la pregunta. Es importante que tengan en cuenta eso que acaba de decir Jimena. ¿Qué quiere decir? Muchas veces hay temas muy específicos donde necesitamos eso, material de, no sé, de la DIAN, de la Cámara de Comercio de tal parte. Entonces eso quiere decir que no es excluyente la revisión sistemática de literatura. O sea, yo puedo hacer los dos enfoques. Una revisión sistemática de literatura para la temática en general, ¿cierto? Y ya algo narrativo en internet, obviamente, porque pues si es eso que tú acabas de mencionar, entonces claro, yo debo ir a buscar en el sistema de riesgos, las guías de tal, eso ya es muy narrativo. Lo importante es que por ahí en la metodología donde estemos estableciendo, pues se ponga eso, se hace una revisión sistemática de literatura para buscar sobre tal, para la búsqueda de las guías y los manuales específicos de tal institución, pues se recurre a la página web institucional, bueno, cualquier cosa, ¿cierto? Pero no es excluyente, o sea, en la investigación se debe utilizar esos dos mecanismos. Es más, yo podría hacerlo. ¿Qué quiere decir? Yo puedo hacer una revisión sistemática de literatura, siento que me falta información y ya, ampliarla con alguna búsqueda narrativa. Pero, como les digo, lo importante es que lo dejen claro. ¿Por qué se hace esto? Por temas de jurados. Entonces un jurado puede llegar y decir, venga, ¿de dónde salió este documento? ¿Dónde salió esto? Sobre todo a nivel, por ejemplo, de maestría, doctorado, y pues, aún más en doctorado, que se supone que uno debe estar haciendo algo que nadie más ha hecho. Entonces, si a mí llega alguien, ¿cierto? Un jurado y un día me dice, venga, revisé su proyecto y yo no le creo que nadie haya hecho eso en ninguna parte. Pues yo le digo, yo no sé, pues porque no hay forma de revisar los millones de artículos que existen, pero yo hice una revisión en estas bases de datos que son las más importantes en el tema, con estas palabras que son los temas que yo trabajo y dentro de esos artículos nadie lo ha hecho, ¿cierto? Entonces es importante que lo hagan. Voy a responder por aquí la pregunta de Mateo, que nos habla sobre gestores de referencias como Mendeley. Es importante, ya más adelante lo vamos a ver, creo que el tiempo sí nos va a dar. Igual en la próxima sesión vamos a trabajar sobre eso. Después de que yo tengo todos estos resultados, ya les decía, esos 50, 100, 200 artículos, los que sea, ¿qué hago con eso? ¿Cómo empiezo a leerlos? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? Eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿listo? Listo, Vale, entonces, profe. sí, por ahí alguien iba a hacer una pregunta. ¿Alguien me va a hacer una pregunta? Escuché por ahí. No, Listo. profe, que muchas gracias. Listo, Mateo. Entonces es importante utilizar herramientas como Mendeley. Es más, para mí no solo es recomendable, ¿cierto? Sino que debería ser también, entre comillas, obligatorio. Porque
Si ustedes ya están haciendo su tesis, si han hecho un artículo, si han trabajado en esto, no saben lo maluco y que es manejar las referencias, ¿cierto? Las citas. Que si en APA, que si en IEEE, que si en Chicago, que si en esto, que si en esto, que si yo arriba cité a 10 en la bibliografía, de tenerlas los 10, no debo tener uno de más, aunque no lo crean, hay jurados que hacen eso. Yo nunca he podido, yo he sido jurado muchas veces de proyectos de tesis de pregrado y de maestría. Yo los leo muy juiciosamente, pero literal, no me pongo a mirar si pusieron Sepúlveda 2020, si en la parte de la bibliografía está Sepúlveda 2020. Pero hay jurados, porque los hay, yo los he visto, que en una tesis de maestría o doctorado con más de 300 referencias y citas, identifican, ¿cómo no sé? Identifican y le dicen a usted, en la parte de la bibliografía está citado Sepúlveda, pero nunca se utilizó en el texto, o al contrario, está ahí, pero nunca está, no está en la bibliografía. Entonces es importante que manejemos este tipo de herramientas como Mendeley para el manejo de referencias, ya que eso no lo maneja automático. O sea, yo me despreocupo. Si yo lo cito, sé que me lo va a poner en la bibliografía. ¿Listo? Listo, voy a hacer por acá. Daniela nos hace una pregunta. ¿Qué hacer si voy adelante en la investigación y ya no me llama la atención el tema y siento que cometí muchos errores, no sé cómo volver? Bueno, Daniela, eso es común. O sea, en investigación, créeme que no, uno a veces piensa que es raro eso, pero no, es muy común que cuando uno ya haya hecho un proceso de búsqueda, que vaya unos meses desarrollándolo, uno se dé cuenta que no, que debo regresar y retomar, volver a cambiar. A mí me pasó en mi doctorado. En el doctorado yo no conocía lo que era la revisión sistemática de literatura, tengo que admitirlo, o sea, no, siempre he trabajado esas búsquedas narrativas, sí conocía las bases de datos, pero pues búsquedas sencillas, ¿cierto? Después de que hice mi primer semestre, es decir, ya llevaba más de seis meses trabajando en mi tesis, alguien habló una vez de revisión sistemática de literatura, mostró la importancia, mostró esto y que más a nivel de doctorado, porque claro, ¿cómo voy a decir yo que nadie más lo ha hecho? Yo dije, perdí 6 meses, literal, yo dije, perdí, porque pues yo con estas búsquedas que yo tenía, que ni siquiera sabía dónde, tenía como 100 artículos, pero ni siquiera sabía dónde los había sacado, yo dije, perdí ese proceso. Entonces es importante que no se pierde. Lo que yo hice es que en mi tesis dije que la revisión de literatura se hizo en 2 etapas, una narrativa para identificar elementos, no sé qué generales sobre la inclusión digital, y luego una revisión sistemática para tal cosa. Entonces es importante eso. Daniela, si tienes ya un director de tesis, debes reunirte con él. Normalmente nosotros como directores de tesis lo que debemos hacer es eso, ayudarle a los estudiantes a definir el alcance de sus proyectos. ¿Sí? Porque muchas veces entendemos, pues cuando uno está empezando en investigación, uno no sabe medir hasta dónde va a llegar, hasta dónde puede llegar. Entonces es importante que hables con tu director o directora, ¿listo? Entonces voy a continuar por acá. Entonces, aspectos que se deben justificar en una revisión sistemática de literatura, el periodo de tiempo. ¿Qué quiere decir? Si yo les puse, si yo digo, voy a buscar desde el 2015 hasta tal fecha, ¿por qué? ¿Porque quiso o porque le interesa solo lo último o porque hay un autor que ya hizo encontró un artículo pero donde hizo una revisión hasta el 2015, entonces usted quiere actualizarla o de ese tema se empezó a hablar desde este año? ¿Por qué? Las bases de datos seleccionadas, porque esas bases de datos, obviamente las palabras, la exclusión de artículos y la inclusión de artículos. ¿Qué quiere decir? Usted debe dejar muy claro si encontró 100 artículos, porque al final se leyó 30, porque esos otros no los consideró, ¿cierto? Porque tomé los más relevantes según la base de datos, porque tomé los que estaban en tal, bueno, ya cada uno lo definirá. ¿Listo? Entonces vamos a ver un par de ejemplos prácticos en estos minutos que nos quedan, que yo espero que queden mucho más claro con esto. Igual como creo que María del Pilar me confirmará, creo que está confirmado para dentro de 8 días el otro taller sobre análisis de resultados. Ahí podemos resolver más dudas. Sí, profe, está confirmado y hoy en la noche enviaremos la invitación a los estudiantes. Ah, perfecto. Entonces, como está confirmado, y voy a darlo yo, entonces si alguno, después de la charla de hoy, tiene tiempo de revisar, le interesó, hizo sus pruebas, tiene dudas, pues dentro de 8 días podemos resolver alguna duda que puedan tener sobre este tema. Entonces, vamos a ver
2 ejemplos prácticos muy sencillos sobre revisión sistemática de literatura. ¿Listo? Este es sobre un proyecto que estoy trabajando, que es sobre medición y evaluación de la alfabetización digital. Entonces, vamos a ver. Entonces, lo primero es que es una revisión narrativa. Yo lo hice por error, se los acabo de comentar. Hice una revisión narrativa sin considerarlo, y luego hice la revisión sistemática, pero yo ahora le recomiendo a cualquier estudiante, bueno, a cualquier persona, que antes de hacer una revisión sistemática de la literatura haga una revisión narrativa sencilla. ¿Por qué? Porque solo yo, ¿cierto? Yo no sé cómo se habla en ese campo, a no ser que yo ya sea experto. Si yo soy experto en un tema, pues listo, yo ya sé que inclusión digital se dice así, así, así. Si no lo soy, entonces lo mejor que puedo hacer es hacer una revisión sencilla, 3, 4 artículos sobre ese tema específico para leer, para coger conocimiento, para los términos, para las palabras que utilizan los científicos, los investigadores en esa área específica. Entonces yo recomiendo siempre, como les digo, hagan una pequeña revisión narrativa primero. ¿Listo? Entonces acá nosotros empezamos con una pregunta. Recuerden que había que hacer una pregunta, ¿sí? Y es, ¿cuáles son las formas de medir y evaluar la alfabetización digital en la educación media? Esa es la pregunta que nosotros teníamos. Este primer ejercicio lo voy a mostrar, el siguiente lo vamos a hacer juntos. ¿Qué quiere decir? Que este voy a mostrar yo todo y el otro sí les voy a preguntar, bueno, cuáles son los componentes, cuáles son las palabras, para que vaya quedando más claro. Entonces, ¿cuáles son las formas de medir y evaluar la alfabetización digital en la educación media? Tengan en cuenta esa pregunta. Criterios de selección, artículos en inglés y artículos que contengan las palabras indicadas en la ecuación de búsqueda. Algo que deben tener en cuenta, que otra vez, hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo. Una de esas es que, lastimosamente, la mayoría de conocimiento almacenado en las bases de datos académicas está en inglés. Entonces, prácticamente, si ustedes quieren buscar en cualquier base de datos de esta, pues su ecuación de búsqueda tendrá que ser con palabras en inglés, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Criterio de selección, y aquí está. Miren lo que uno hace. Esta pequeña tabla, que dependerá del tema que yo esté trabajando, se construye o es la estrategia de búsqueda. Recuerdan que se hablaba de componentes y palabras clave. Entonces, si recuerdan la pregunta, a nosotros nos interesaba cómo medir la alfabetización digital en educación media. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué nos interesa? Aquí está. La evaluación, la medición, la verificación, el análisis. Ya les decía, palabras clave son sinónimos. ¿Sí? Sinónimos sobre ese tema que a mí me interesa, ese componente. El componente 2, ¿cuál es el de nosotros? Tema. Y es que todas las formas en que se puede hablar sobre alfabetización digital en artículos. Aquí está. ¿Sí? Mediación virtual, herramientas digitales, inclusión digital, herramientas digitales, habilidades tecnológicas, habilidades digitales, alfabetización, todas las formas en que nosotros creemos que podemos encontrarlo. Alfabetización, información, todas las que encontramos. ¿Y en dónde? Era nuestro otro componente, pues en instituciones públicas, en colegios, en instituciones de educación, todos también sinónimos de ese otro elemento. Entonces, este es el secreto de una revisión sistemática de literatura. Tener como tal estos elementos de búsqueda. ¿Listo? Entonces, aquí ya tenemos. Esto es un primer ejercicio. Va a pasar. La ecuación de búsqueda, con esto no se asusten. Esto es la ecuación, pero eso lo hacen las bases de datos automáticas. Si ustedes se dan cuenta, me voy a volver acá a esta tablita. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay un conector OR y un conector AND. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago la búsqueda, ¿por qué se pone OR hacia abajo? Porque son sinónimos. O sea, a mí me da igual que encuentre esta palabra o esta, pero sí necesito, por eso el I, que me encuentre esta o esta o esta o esta. Y adicional, que tenga esta o esta o esta. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a encontrar artículos que tengan
cualquiera de estas palabras y cualquiera de estas palabras y cualquiera de estas palabras. ¿Queda claro ese análisis de esta tabla? Por favor, me dicen por ahí. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como les decía, por eso es O y el otro es I, porque me interesa cualquiera de estas, con cualquiera de estas, cualquiera de las. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a mí la búsqueda que yo haga con esta tabla me va a traer artículos que tenga la combinación de cualquiera de estas tres. O sea, por ejemplo, puedo encontrar análisis de evolución tecnológica en colegios. ¿Me sirve? O puede ser evaluación de alfabetización digital en educación vocacional. Me sirve. Perfecto. Entonces, por eso es que se hace con O y con I. Y por eso se transforma en esto. Si ustedes se dan cuenta, como les digo, no se preocupen, esto lo hace la misma base de datos. Es solamente como queda ya la ecuación, donde me está diciendo, búsqueme esto, o esto, o esto, o esto, pero también esto, o esto, o esto, y esto, ¿cierto? Si yo tuviera años, aquí pondría del 2000 tal al 2000 tal, pero acá pues solo le estoy diciendo que todos los años. ¿Listo? En este caso, si utilizamos la base de datos Web of Science y obtuvimos 55 resultados. Con eso después los clasificamos y hicimos varios procesos de los que les voy a mostrar la próxima semana. ¿Listo? Voy a mostrarles este otro ejemplo. Como les dije, la idea es que en estos 5 minutos que nos quedan, lo hagamos rápidamente entre todos para comprender un poco el ejercicio. Entonces, ¿cuál es el problema? O la pregunta, esto es otro proyecto que estoy trabajando, y es, ¿qué sistemas de recomendación se usan en la formación virtual o e-learning? Esa es mi pregunta. ¿Cuántos componentes creen que tendrá esa tabla? ¿Alguna idea? 5. Componentes. Recuerden lo que son los componentes. Por acá me están diciendo María Jimena 2, Angélica 2. ¿Alguien más tiene otra idea? Marisela nos dice 5. Por ahí alguien que no sé quién lo dijo, dijo también 5. Luis nos dice 3. Entonces, por eso es muy importante que empecemos a afianzar esos conceptos. En este caso, quienes tienen razón son María Jimena y Angélica. Para esta pregunta, que es muy corta, tenemos 2. ¿Cuáles son? Mi tema, que son sistemas de recomendación. ¿Y la aplicación en dónde? Formación virtual. ¿Sí? Sistema de recomendación, formación virtual. Y learning es como un sinónimo bueno, en inglés, ¿cierto? Sistema de recomendación, formación virtual. ¿Listo? Entonces tenemos 2. Como les digo, a medida que vayan trabajando, se van a ir identificando mucho más rápido esos componentes. Entonces ahora, lo mismo, criterios de selección. Yo aquí pongo nomás estos, pero hay búsquedas. Por ejemplo, la de mi proyecto de doctorado fue que yo busqué artículos del 2005 hacia adelante. ¿Y por qué 2005? Porque apenas ese tema en el 2005 empezaron a trabajarlo, entonces no me interesaba nada de antes. ¿Listo? Y así quedó la ecuación de búsqueda. Aquí no hice tablita, pero así quedó la ecuación de búsqueda. Entonces, ¿cómo se dice sistema de recomendación en inglés? Y educación virtual. Yo podría hacer otra pregunta más completa si me interesara, ¿cierto? ¿Qué sistemas de recomendación se usan en la formación y learning en Latinoamérica? Ese tendría 3, porque estamos hablando de sistemas de recomendación, formación virtual y ya hay un sitio, ¿cierto? Latinoamérica y todos los sinónimos que pueda ponerle ahí. Entonces, por eso depende de la pregunta, la cantidad de componentes de mi ecuación. Entonces, acá tenemos 2 palabras claves y 3 palabras clave y se hace la búsqueda. Disculpa, profesor. Sí. Una pregunta, por ejemplo, en el ejemplo anterior que había, digamos, una tabla con muchos posibles sinónimos de cada componente, cuando uno hace, digamos, la búsqueda en una base de datos, ¿se puede incluir esa tabla o cómo busca uno para que encuentre todos los posibles sinónimos? ¿Cómo sería? Sí, María Jimena, voy a volverme acá rápidamente. Perdón ahí con María del Pilar que si me paso un par de minutos.
Entonces acá. Profe, no se preocupe. Muchas gracias. Listo. Estamos en esta es la que tú preguntabas. Cuando uno busca en las bases de datos, que eso no me dejen olvidar, por favor, si no lo tengo si no empiezo con eso la próxima semana, por favor, de una vez, profe, el ejemplo de la búsqueda. Pero creo que yo lo tengo en la otra presentación, hacer un ejemplo de búsqueda, para que lo veamos, pero acá les voy a comentar. Uno lo que hace es que pasa esta tablita allá a la base de datos, donde yo le pongo, las bases de datos tienen campos y tienen conectores, el OR, AND, ¿cierto? Entonces yo le pongo esta palabra o esta palabra o esta palabra o esta palabra y luego con un AND, uno todo también con o, y todo eso lo armo allá para darle todas las posibles opciones. Si recuerdan, a la final queda así como lo estoy mostrando acá. Como les digo, esto no lo escribe uno, esto lo hace el sistema después de que uno le da a buscar. Esto quiere decir que yo metí todo esto dentro de los campitos de la base de datos. Entonces, por eso te digo, o sea, la búsqueda, si se dan cuenta, le estoy diciendo, búsqueme artículos que en el título, si se dan cuenta que estoy buscando específicamente en el título tenga cualquiera de estas primeras palabras, pues yo señalo acá, cualquiera de estas primeras palabras, pero también debe tener alguna de estas palabras y alguna de estas palabras. Sabe traer 3 palabras, la combinación que sea de cualquiera, pero que me debe traer eso. Aquí en este último ejemplo del sistema de recomendación, voy a bajar. También, o sea, se recomienda hacer tabla aquí, pues porque era muy sencillo, no lo hicimos, pero aquí tendríamos lo mismo. Si fuera la tablita de arriba, 2 componentes, donde está tema y estas 2 palabras hacia abajo, esta o esta, y el otro tema, pues la aplicación, e-learning o formación virtual. ¿Listo? Por aquí Angélica nos hacía una pregunta, que es un sistema de recomendación. Un sistema de recomendación, como les digo, es un proyecto que estoy trabajando. Los sistemas de recomendación son sistemas de software, ¿cierto? O herramientas de software que, como su nombre lo indica, se encargan de recomendar a las personas elementos, cualquier elemento, con base en algunas características. ¿Qué quiere decir? YouTube tiene un sistema de recomendación, Netflix tiene un sistema de recomendación. Cuando ustedes entran a Netflix, según los contenidos que ustedes han ido viendo, él le pone ahí, quizás quieras ver, ¿cierto? O en YouTube también, que uno busca y después uno entra y ya le va recomendando ahí cancioncitas de lo mismo o videos parecidos. Esos son sistemas de recomendación. Hay diferentes, normalmente eso trabaja con inteligencia artificial, hay diferentes, mixtos, híbridos de contenido, de no sé qué. Hay unos que es, por ejemplo, según lo que tú has visto, pues te recomienda. Hay otros que no. Miran y dicen, Angélica es una mujer de 25 años, de estrato tal, según los datos que tú metiste en todo el internet que nosotros tenemos por ahí, formación de nosotros por todo lado, con esas características. Y aquí están estas 10 personas que tienen esas mismas características sociodemográficas de Angélica. Ellos han visto esta serie. Yo creo que si se la pongo a Angélica ahí en la pantalla principal, a ella le va a gustar. Entonces, como les digo, hay diferentes sistemas. Aquí en este caso, nosotros es un proyecto que estamos trabajando donde queremos mirar cómo, con base en los cursos que los estudiantes van viendo, se les pueden ir recomendando electivas que tengan relación con lo que les interesa o en lo que les ha ido bien. Pues en eso es lo que hemos venido trabajando, ¿cierto? Pero es un sistema de recomendación. Entonces acá para ir terminando, estas son las bases de datos. Esta búsqueda se hizo en 4 bases de datos. ¿Por qué tantas? Porque era un artículo para un artículo de revisión. O sea, dentro del proyecto queríamos hacer un artículo de revisión específico sobre sistemas de recomendación en formación virtual. Aquí están los resultados de las diferentes bases de datos. Aquí sí se dan cuenta y aprovecho para preguntar qué creen que pasó acá. Cuando dice que en total fueron 387 y el total consolidado 307. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Alguna idea? Restando los repetidos. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo se hace el cruce? Ahí la duplicidad. Bueno, este cruce, normalmente yo lo hago en Mendeley, ¿cierto? Que es una herramienta que Mendeley nos sirve. Si quieren lo podemos ver, creo que lo tengo para verlo. Cuando yo hago la búsqueda en cualquiera de estas bases de datos,
yo puedo descargar un archivito en texto plano o en BibTeX, ¿cierto? Exportar, o sea, por ejemplo, acá me dice 124 artículos de este, y yo le digo exportar a BibTeX. 86 de esta, ¿sí? Me lo llevo a BibTeX. Luego yo subo todo eso en una misma carpeta en Mendeley y él mismo, cuando uno las carga, empieza a hacer ese proceso, venga, hay duplicados, a la final quedaron tantos. Entonces, Solamente con el CSV, con el plano. ajá, sí, se puede con el CSV, aunque yo recomiendo que cuando lo descarguen de cualquier base de datos de estas, si van a hacerlo para Mendeley o para alguno de estos gestores de referencia, sea en BibTeX, que lo trae como más completo y más organizado. Entonces aquí, Sí. como lo mencionaban por ahí, es por duplicidad, porque las bases de datos indexan revistas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una revista, yo quisiera que esté indexada, o sea, que mis artículos me los publiquen en Web of Science, pero también en Scopus y también entre más bases de datos esté, pues mejor. Entonces, por eso mismo. Carlos, no, por acá Carlos pregunta que por qué no en Node. En Node es otra herramienta gestor de referencias. Yo personalmente utilizo Mendeley, pero hay muchísimas más, ¿cierto? Más, les voy a mostrar más adelante algunas herramientas, pero hay muchas gratis, pagas para gestor de referencias. Listo. Cualquiera de esas la pueden utilizar. La recomendación es que utilicen cualquier gestor de referencia. Es más, llegado el caso, si no quieren, por lo menos el de Word que permite gestionar referencias ahí. María Jimena no entiende cómo es el BibTeX. Es importante, como les digo, dentro de 8 días no me olvidar para hacer ese pequeño ejercicio. Si no lo tengo, pero creo que yo lo tengo dentro de la presentación. Lo que se hace es que yo hago la búsqueda en la base de datos, selecciono todo lo que me salió ahí en la búsqueda y normalmente en la parte superior tienen un botoncito que dice descargar o exportar y uno puede ahí descargarlos, como le digo, en texto plano, como lo decían por acá, en separado por comas o en el formato BibTeX. ¿Listo? Entonces acá obtuvimos un total de 307 resultados. ¿Listo? Como abrebocas a lo que viene dentro de 8 días, ¿cierto? Vamos a hablar sobre gestión interpretando de resultados y es esto. Después de yo tener todos estos procesos, aquí, ¿cierto? ¿Cómo clasifico? ¿Qué hago con eso? ¿Cómo hago para sacar gráficas, imágenes, elementos como estos? Todo eso es lo que espero que podamos revisar la próxima semana sobre gestión e interpretación de resultados. Ya después de que yo hago la búsqueda, que vamos a hacer un ejercicio de búsqueda sencillo, porque la idea es que ustedes, si no lo han hecho, entiendan cómo funciona la base de datos y cómo hacer eso de exportar. Miremos qué hacemos. Después de que tengo esos 10, 50 artículos, los que sea, ¿qué hago con ellos? ¿Cómo los analizo? ¿Cómo puedo empezar a clasificar para empezar a leerlo? ¿Listo? Si hay preguntas o comentarios, les agradezco a todos por la participación, por la asistencia y a María del Pilar y a la universidad pues por la invitación. Quedo atento a cualquier pregunta o comentario que tenga. Profe, muchísimas gracias por su valiosa participación en esta sesión. Creo que es clave para nuestros procesos de investigación e incluso para la formulación del problema de investigación. A todos, muchísimas gracias por su participación. Amablemente les solicitamos completar el formulario de asistencia. Es importantísimo pues para nuestras estadísticas y nos vemos en la próxima sesión con el profesor Jaime. Hasta pronto y muchísimas gracias.